Sí, gracias, Guido, y buenos días a todos los participantes, de donde quiera que nos estén acompañando. Bienvenidos, eh, sí, al taller. Y parece, estoy viendo los participantes y veo nombres ya conocidos. Bienvenidos a todos. Algunos de ustedes me conocen, algunos no. Para los que no me conocen, David Mancera, estoy comunicándome con ustedes desde Salinas. Nacido y criado en el Valle, vengo de padres campesinos. Llevo más de 20 años en el ramo de la agricultura, especializándome en el área de planificación de negocios, finanzas, cumplimiento y de prácticas sustentables. Vamos a hablar sobre requisitos y recomendaciones para preparar una declaración de impuestos federales sobre los ingresos. Quiero comentar que voy a agregar la presentación aquí. Ya que esta presentación es, viene de parte de FarmLink con fondos y apoyo del USDA, de la Universidad de Arkansas, y así que queremos agradecer a los patrocinadores que han aportado los recursos para poder hacer esta información posible y accesible para ustedes. Am, Afortunadamente no los puedo ver a ustedes, entonces quiero confiar que van a hacer preguntas en el chat, como dijo Guido, y vamos a darle arranque a esta presentación. Am, y me van a tener que tener un poquito de paciencia porque estoy tratando de figurar, se me fue la pantalla de la presentación. Am, pero mientras busco esto, les comparto que esta presentación va a cubrir los requisitos mínimos del IRS para que tengan documentos que muestren evidencia que los elementos informados en las declaraciones de impuestos son precisos. ¿Ok? También hablaremos sobre las mejores prácticas, técnicas que cumplirán con los requisitos del IRS y también ayudarán a administrar su propia rentabilidad y eficiencia del negocio. Y finalmente cubriremos cómo obtener ayuda para preparar los formularios requeridos por el IRS que conforman una declaración de impuestos federales completas y precisas. Y como todos sabemos, estamos en plena temporada de impuestos, así que esta información eh, está compartiéndose con ustedes justo en el momento indicado. No puedo verlos a ustedes, pero me gustaría que en el chat comentaran quién de ustedes ya declaró su presentación o está por declararla. Voy a revisar en el chat. Ok, parece que ya tenemos control de la presentación. Am, y no sé si Guido sigue con nosotros, pero estoy viendo que tenemos aquí un grupo en la que está con nosotros de United Way en la sesión de visionada en Salinas. Nadie ha declarado sus impuestos. Ok, gracias por compartir. La agenda de hoy va a ser, vamos a cubrir requisitos generales de los registros, requisitos para los registros relacionados con los artículos del negocio. Vamos a hablar un poco sobre reglas especiales sobre los activos, viajes, comidas, regalos, los suministros, inventarios de valor añadido, agregado, cuánto tiempo se debe conservar los registros, muchas veces no sabemos, y hay ciertos años que se deben de conservar. Vamos a hablar también sobre los métodos y prácticas de mantenimiento del registro financiero. Y finalmente vamos a hablar también sobre opciones para preparar la declaración sobre los ingresos. Ok, les comparto que es bastante información la que vamos a cubrir en este tiempo. Vamos a tratar de cubrirla toda. Les pido que si pueden
mantener las preguntas hasta el final. Voy a dejar como unos 15 minutos porque es bastante información la que vamos a cubrir. Pero si tienen preguntas que quieren hacerlas, háganlas. Voy a pausar si miro de 5 a 7 preguntas para contestarlas en ese momento. Todo va a quedar grabado, así que vamos a poder responder. Si no alcanzamos todas las preguntas, las vamos a responder por medio de email, fue lo que me acaba de compartir Guido. Ok, vamos a comenzar con requisitos generales de registro. Ahora, ¿es necesario presentar evidencia para justificar reclamos en una declaración de ingresos? El IRS requiere que ustedes tengan evidencia suficiente para demostrar que las declaraciones en sus declaraciones de impuestos sobre los ingresos sean verdaderas y precisas. Las reglas sobre el tipo de evidencia que necesita tener incluye reglas generales y reglas especiales para ciertos tipos de transacciones. En los negocios que ustedes tienen es la agricultura, no sé cuántos de los participantes tengan negocio de valor agregado, pero vamos a tocar ese tema al final. Ambos son negocios, pero son negocios distintos con reglas separadas. Ahora, en caso de una consulta o auditoría del IRS, todos debemos presentar evidencia para respaldar cualquier reclamo que el IRS cuestione. No sé si algunos de ustedes han tenido esa experiencia, pero es importante que mantengan todos los registros. Ahora, si no hay evidencia para respaldar sus reclamos, es decir, sus créditos, sus dependientes, sus gastos de negocio, el IRS puede obligarlo a tomar la posición fiscal menos favorable y en algunos casos puede incurrir unas multas por negligencia. Sí, es decir, que con el IRS no se juega y es importante que tomen este tema con seriedad. Ahora, los requisitos de registros asociados con el estado civil, de declaración y los dependientes. Ese tema es muy importante y tienen que entenderlo porque hay diferencia si declaran o presentan su declaración de impuestos solteros, casados o casados separados, o como jefe o jefa de casa. Es muy importante entender eso y los dependientes. Ahora, la mayor parte de esta presentación se centrará en los requisitos de evidencia relacionados con los ingresos y gastos del negocio, pero también hay otros tipos de registros que deben de mantener. ¿Ok? Ahora, los requisitos para los registros de ingresos reportados en una declaración de impuestos sobre los ingresos personales son muy importantes. Em, si no han puesto atención en su declaración de impuestos, voy a hablar un poquito de la 1040, que es la que se está tocando aquí, la forma. Estamos hablando de todos los gastos ahorita por encima de lo que se le nombra la línea de ingresos ajustados, adjusted gross income, brutos. Así que si ustedes tienen un salario, es decir, si trabajan fuera de su negocio, van a tener un salario, pueden tener dividendos o intereses, un interés en una sociedad, un partnership, o una LLC que se presenta como una sociedad o una corporación S, o desembolsos de fondos de pensión o jubilación, que es un tema súper interesante y me doy cuenta que muchos agricultores desconocen. Si ustedes tienen ingreso de esas diferentes fuentes, deben de recibir un aviso de esas ganancias. También pueden recibir un aviso de otros tipos de ganancias, incluidos los pagos del USDA, para todos los agricultores que reciben subvenciones o, por otra manera de decirlo, los conocemos como becas. El IRS recibirá el mismo aviso aproximadamente al mismo tiempo, ¿sí? El aviso que recibe suele ser evidencia suficiente para documentar esos elementos de ingresos. Es decir, si ustedes generan un ingreso fuera de su negocio con otra compañía, otro trabajo, van a recibir lo que conocemos como una W2. Si ustedes generan ganancia
como contratistas independientes o tienen ganancias de dividendos e intereses de su banco o de inversiones o una beca, van a recibir una 1099. Y en cuanto reciben esos documentos, es importante que los guarden y los incluyan en su declaración de impuestos, porque en cuanto ustedes, la organización, la compañía, el gobierno se las manda, le manda una copia también al IRS. Entonces, el IRS está confiando en que la información que recibieron ellos es la misma que ustedes recibieron y se tiene que reportar. Ahora, los requisitos para los registros de deducciones detalladas reportadas en una declaración de impuestos sobre los ingresos personales. ¿Sí? Aquí las deducciones detalladas están disponibles para todos los contribuyentes, no solo las mismas que las deducciones, no son las mismas que las deducciones de negocio, que solo están disponibles para los contribuyentes que manejan un negocio con una intención legítima, y esta palabra es clave, legítima, de obtener ganancias. Tienen que estar en el negocio con la intención de generar ganancias. Ahora, muchos contribuyentes toman las deducciones estándares en lugar de reclamar una deducción detallada. Y hay reglas para eso y todo va a depender de las deducciones o el monto de las deducciones detalladas que ustedes generen. Porque si la deducción estándar está por encima de la deducción detallada, les conviene la deducción estándar, pero es allí donde ustedes tienen que consultar con su preparador de impuestos, su preparadora de impuestos o su contador, contadora pública, para que los asesoren en ese tema. Estos gastos que estamos hablando ahorita, sí, los van a encontrar en el formulario 1040 del IRS, que tiene líneas para varios elementos de ingreso que suman un total a su ingreso bruto ajustado. En inglés lo conocemos por sus siglas como AGI, que significa Adjusted Gross Income, y esos son los ingresos netos de su negocio, que son un elemento entre muchos que componen su ingreso bruto ajustado. Esas cifras son las que ustedes reportan, por ejemplo, cuando se les pide un ingreso para ver si califican, es el ingreso bruto ajustado que se reporta en la mayoría de programas donde se pide un comprobante de ingreso. ¿Ok? Y ustedes pueden deducir el monto de las deducciones estándar si les conviene. Ahora, las deducciones detalladas van a caer en el anexo A y hay varios anexos, pero las deducciones detalladas van a caer en el anexo A. ¿Ok? Ahora, las deducciones detalladas incluyen los montos pagados por intereses de sus hipotecas, por ejemplo, impuestos sobre la propiedad y contribuciones caricativas. Si ustedes donan a causas caricativas en su comunidad, todas esas contribuciones pueden ser deducibles y es importante mantener registros que puedan ustedes probar las deducciones detalladas por un periodo de hasta 3 años después de presentar su declaración. Muy importante tener en cuenta que son 3 años. Ahora, dependiendo el tipo de situación en que se encuentren, el IRS puede buscar y decir que requiere más tiempo. Ok. Ahora, vamos a hablar sobre los requisitos para los registros relacionados con los elementos del negocio. Vamos a hablar un poquito más en detalle. Y aquí les presento una pregunta que los animo que tomen en cuenta y consideren. ¿Tienen una cuenta separada para su negocio? Es una pregunta súper importante para todo negociante, sea agrícola y o de valor agregado, porque cuando haya auditoría o haya cuestión sobre su negocio, la respuesta a esta pregunta va a ser súper importante. Y les comparto que para poder verlos como un negocio legítimo, es importante que tengan su cuenta de banco de negocios separada con su cuenta o separada de la cuenta de su familia, donde no mezclen los fondos, donde no mezclen los gastos. Am, cada cuenta con lo suyo. ¿Ok? Ahora, los requisitos
los requisitos básicos para los registros del negocio. Es importante mantener registros del negocio relacionados con todas los elementos, ingresos y gastos de cualquier ingreso de negocio o de alquiler reportado en el anexo 1. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, si ustedes, vamos a decir que tienen equipo, lo rentan, eh, se tiene que aparecer ese ingreso en el anexo 1. ¿Ok? Hay algunos agricultores que durante la temporada baja suelen buscar otras maneras, otras fuentes de ingreso cuando la temporada está baja y brindan el servicio o rentan su equipo. Ahora, si declara elementos adicionales de ingreso en el anexo 1, es importante que mantenga esos registros que prueben la cantidad declaradas durante esos 3 años después de presentar su declaración. 3 años es un número súper importante con el IRS. Recuerden, 3 años. Después de 3 años, dependiendo el tipo de auditoría, eh, no va a impactar mucho. Hay veces que si el IRS encuentra que la declaración fue fraudulenta, intencional, pueden ser más años que pueden regresar. Pero en esas situaciones va a ser importante que consulten con su contador público y posiblemente con un abogado de impuestos. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos de documentos mínimos que requiere el IRS para demostrar los elementos de ingreso. Y estamos hablando de los estados de cuenta de cheques y ahorros, por ejemplo, los estados de cuenta bancarias, recibos de venta que muestren si la venta se pagó en efectivo o a cuenta, lo que significa que el cliente pagará más tarde. ¿Ok? A crédito lo nombramos nosotros o eh, para pagar después. Registros que muestren también los montos recibidos de las ventas realizadas a cuenta. ¿Sí? Se entrega, se vende hoy, se paga después. Queremos documentar todo esto. Registros de deudas incobrables o cantidades vendidas a cuenta, pero nunca pagadas. Si un cliente salió mal a paga, no les acabó de pagar la cuenta, todos esos gastos son deducibles, pero hay que mantener, o esas pérdidas, debo decir, hay que mantener registro sobre esas pérdidas y quién fueron los clientes. ¿Ok? Aquí les comparto otra pregunta para que consideren bajo este tema. ¿Ustedes tienen un sistema para guardar los recibos originales o para guardar copias electrónicas de los recibos originales? Súper importante hacerse esa pregunta. Hoy día hay muchas maneras de registrar electrónicamente. Hay aplicaciones. Y para la gente que no quiere usar la tecnología, hay muchas maneras sencillas donde pueden comprar un organizador, pueden comprar sobres, donde ustedes llevan registro para cada gasto o las diferentes cuentas que tienen que llevar registradas. Fertilizantes, por ejemplo, los diferentes insumos. Compran un sobre, le ponen un rótulo, un título del diferente tipo de gasto y allí van guardando sus recibos. No tiene que ser complicado el sistema, pero igual hay sistemas digitales donde pueden sacar fotos. ¿Ok? Ahora, el IRS generalmente se preocupa por las deducciones exageradas. Así, sin embargo, es posible que le pida que demuestre que no ha declarado gastos insuficientes. ¿Sí? El IRS está viendo ambas maneras, no solo exageradas, pero los que reportan menos gastos. Hay diferentes razones para hacerlo y tal vez ustedes no las tengan en mente, pero hay muchas razones y el IRS quiere asegurarse de que todo esté reportado exactamente. Ahora está obligado a tomar deducciones por todos los gastos que están legítimamente asociados con los ingresos del negocio que va a declarar. Es importante entender que no basta demostrar que usted ha incurrido un pago o un gasto. A menudo se necesita registrar adicionales datos para demostrar cómo se relaciona el gasto con el negocio. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de esto, pero en otras palabras, tener un recibo sin tener una explicación de por qué fue el gasto no es suficiente, a menos que el negocio que le está vendiendo el producto o el servicio
claramente esté ligado con su negocio. Claramente explique que es un negocio de agricultura o proveedor de insumos para la agricultura. Ejemplos de registros necesarios para justificar los gastos, ¿sí? Y vamos a entrar un poquito más en detalle. Si ustedes van a una tienda de suministros agrícolas y compran semillas fertilizantes al mayoreo, es muy sencillo comprobar, right, si fue un gasto para el negocio, porque la tienda o el negocio que le está vendiendo esos suministros va a tener el nombre relacionado con el producto que se vende. Pero si usted va a una tienda multiusos donde se venden varias cosas como Target o Walmart y compra artículos, vamos a decir, de limpieza o suministros para la oficina, material para la oficina, es un poquito más complicado comprobar que era para el negocio agrícola. Y es allí donde el IRS les pide que documenten en el recibo para qué se compró. Ahora, bajo estas tiendas de multiuso, em, es posible que necesite tener una anotación adicional para eliminar un artículo personal, porque sucede que cuando vamos a la tienda de multiusos, además de comprar lo que ocupamos para el negocio, puede ser que ocupemos algo personal, ¿sí? O veamos una especial, vamos a decir un juguete para sus niños y lo compramos en el mismo recibo que se compró el material para el negocio. ¿Sí? Ahora, también va a ser necesario en el estado de cuenta bancario o el estado de cuenta de tarjeta de crédito donde puedan mostrar el monto y el recibo que fue pagado en esa compra. El IRS quiere que puedan demostrar y comprobar de varias maneras: recibo, estado de cuenta de tarjeta de banco o de crédito. Aquí tenemos otra pregunta rapidito que los animo a que consideren. ¿Ustedes utilizan la misma tarjeta de crédito para gastos personales y de negocio? Los animo a que consideren esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si no puedo verlos, si no les pediría que levantaran la mano, cuántos de ustedes usan la tarjeta del negocio o la han usado, tal vez equivocadamente o por accidente, para hacer una compra personal? O, de la misma manera, ¿cuántos de ustedes han usado su tarjeta personal para hacer una compra de negocio? Ok, ¿qué gastos de negocio se pueden deducir? Puede y de hecho debe deducir todos los gastos que son ordinarios, necesarios y razonables para su negocio. Y estas palabras son muy claves que el IRS le da súper o suma importancia, y es la palabra ordinaria y necesaria. Los gastos que está usted incurriendo son ordinarios y necesarios y razonables para su negocio. Esa va a ser la prueba, porque va a tener que demostrar que la compra, la transacción realmente ocurrió, que fue el monto reclamado en sus impuestos y que fue para el propósito del negocio reclamado. Sí, es decir, el gasto que hizo fue necesario para poder usted seguir en su negocio. Vamos a seguir con los requisitos especiales para las operaciones con activos. Y cuando hablamos de activos, estamos hablando de equipo que utilizan ustedes para su negocio. Y quiero comenzar aquí con una pregunta para ustedes. Y la pregunta dice: ¿ustedes mantienen una lista de los activos utilizados en el negocio? ¿Sí o no? Si no la mantienen, los animo a que empiecen a desarrollar su lista, porque es súper importante, no solo para los impuestos, sino para ir a pedir un préstamo. No es muy común encontrar agricultores que la tengan hasta que tienen que ir a pedir un préstamo, que se dan cuenta que es necesaria.
Ahora vamos a hablar de qué son los activos. ¿Ok? Los activos que tienen un valor duradero para el negocio incluyen equipos, maquinaria, cercas, pozos, edificios, invernaderos, animales de cría, animales de trabajo como caballos de lazo o perros guardianes, árboles, viñedos que producen cosecha anuales. Ahora, ¿qué es una vida útil comprobable? Bueno, eso significa que sabe que el activo no durará para siempre y se puede determinar objetivamente si el activo sigue siendo útil o funcional. Ahora, los edificios, los árboles, los viñedos, las cercas, los equipos son activos depreciables porque podemos asegurar claramente que en algún momento van a dejar de existir. Los activos se deprecian a lo largo de su vida útil o su vida fiscal, o en muchos casos se pueden tomar la depreciación extra y deducir el monto total en el año de la compra. Ahora, como práctica común, si un artículo se usará durante más de un año, pero cuesta menos de $500, ese artículo se va a tratar como un gasto, no como un activo. Y aquí les comparto rapidito que a menos que tengan ustedes claro por medio de su contador público de que su activo se puede depreciar al máximo o hay depreciación extra para reducir su ingreso reportable, no se recomienda que vayan a comprar equipo a final del año, antes de cerrar año, que es muy común con los agricultores pequeños, con el fin de no pagar impuestos. Porque hay veces que los equipos no se pueden depreciar de jalón o al momento total, el total del gasto, porque tiene una vida útil y hay ciertas reglas. Las reglas de depreciación pueden ser complicadas y es por eso que los animamos a que consulten su contador público y preparador o preparadora de impuestos. Ahora, también hay que hablar un poquito sobre el trato especial para los animales. Los animales de cría y de trabajo son activos y se deprecian. Hay rancheros que tienen ganado para criar y hay rancheros que tienen ganado para solo vender, compran y venden. Y el trato es muy diferente. Ahora hay también rancheros que tienen ambos. Por lo general, los animales mantenidos para la venta no se tratan como activos, aunque usted puede poseerlos durante más de un año. Súper importante entender eso. Ahora, en el caso de las operaciones que cultivan, por ejemplo, un rebaño de cría o un criadero y también aumentan las ventas anuales, puede ser difícil hacer un seguimiento de qué animales son activos y cuáles mantienen o se mantienen para el mercado porque es posible que cambie el ranchero o la ranchera de opinión. Así que la contabilidad ganadera es un área muy especializada y afortunadamente hay muchos recursos excelentes disponibles a través de varios programas de extensión en todo el país. Requisitos especiales para transacciones que involucren activos. Se debe de mantener una lista detallada de todos los activos depreciables utilizados en su negocio. Y lo que deben demostrar son varias cosas. Aquí tenemos 5 en la lista. Deben de mantener una descripción del activo. La fecha de compra es súper importante. El precio de la compra también. Y luego la deducción por depreciación tomada cada año, que va a depender de acuerdo a la vida útil del activo. Y la fecha de venta o puesta fuera de servicio, ¿sí? Porque eso va a determinar cuánta depreciación se pudo tomar o se tomó y si lo vendieron, el activo se va a tomar esa venta en cuenta cuando declaren o presenten su declaración de impuestos. Tema súper importante que los animo que consulten con su contador público. Ahora, cuando venden un activo, se informan por separado como ingreso por ganancia de capital.
Así que me imagino que algunos de ustedes están pensando, lo compré, lo vendí, era mío y ahora me toca pagar impuestos si lo vendo por ganancia. Y la respuesta es sí. Si ustedes venden un activo que compraron y agarraron una buena, hicieron un buen trato, lo usaron por 3, 5 años y después lo venden y lo pueden vender por una ganancia, esa ganancia se tiene que reportar. Así que los ingresos por ganancia de un equipo que se venda un activo o un capital, de la manera que calculamos la ganancia es ver el precio bruto de la venta menos la base del activo, es decir, el precio que lo compraron y luego menos también cualquier costo que incurrieron para vender ese equipo. Sí, es decir, por ejemplo, si ustedes lo venden y parte de la venta y en el trato, ustedes incluyeron llevar ese equipo y entregarlo a domicilio, hay un costo relacionado con esa entrega, tanto de tiempo para la persona que lo vendió, si la lleva personalmente, si contratan un chofer o contratan un troque para que mueva la maquinaria. Todos esos gastos se deducen y después les queda la ganancia de capital, ya sea ingreso o sea pérdida. Si es una pérdida, también es reportable y les va a reducir el ingreso. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a seguir con viajes, comidas y regalos. Este es un tema súper interesante para muchos negociantes porque quieren entender qué tipo de deducciones pueden tener. ¿Ok? Y más para las personas que viajan por el trabajo, el negocio, ya sea traer material, ya sea a una marqueta, un mercado para vender, a ir a traer cajas o equipo, tienen que viajar por el negocio y quieren entender las reglas sobre esos viajes, cómo cuentan para deducciones, las comidas, si paramos a comer. Hay mucha gente que no come o no quiere parar porque va a tener que gastar dinero y no saben si lo pueden deducir o no. So, hay diferentes reglas y vamos a tocar este tema. Y vamos a comenzar con una pregunta que también quiero que consideren. Y la pregunta dice, ¿ustedes tienen un sistema para registrar las millas de su negocio conducidas en su vehículo personal? ¿Cuántos de ustedes tienen o usan su vehículo personal para el negocio? ¿O cuántos de ustedes usan el vehículo del negocio para el personal, uso personal? Hay varias reglas que, que existen para ayudarnos a entender cómo reportar y cómo registrar el uso, ya sea del equipo, del negocio, carro, troca, para uso personal, y de igual manera el uso del carro, troca personal para el beneficio del negocio. Vamos a comenzar con el tema del millaje. Hay dos métodos para calcular las deducciones relacionadas con el vehículo, ya sea carro, troca, VEN. Algunos agricultores tienen VENes. Y los dos métodos son actual y millaje. ¿Ok? Y los dos se tienen que reportar. Ahora, con cualquiera de los dos métodos, ustedes necesitan un registro escrito de las millas que se conduja, que muestre la fecha, las millas recorridas, a dónde fueron y lo que es más importante, por qué fueron a ese viaje, si está relacionado con el negocio. Ahora, ustedes pueden cambiar de millaje actual, pero no pueden cambiar de actual a millaje. Pueden deducir los viajes o las casetas que tengan que pagar para recorrer el camino y el estacionamiento por separado, además de los gastos del vehículo. Entonces, estamos hablando de millaje, estamos hablando de actual, el actual estamos hablando del combustible. ¿Sí? Ahora ustedes pueden tener una situación en la que utilicen los dos métodos, pero para diferentes vehículos. Una, si utilizan el método actual para un vehículo que es propiedad del negocio y se usa principalmente en esa operación, está bien, pero a veces se puede usar para uso personal. Ahora, si ustedes utilizan el método de millaje para un vehículo que es personal, es de la familia y a veces se usa para negocios,
se recomienda el método del millaje. Ahora la pregunta es, ¿podemos deducir los gastos de viaje relacionados con su negocio? Bueno, los gastos, hablamos de esto y las actividades ordinarias y necesarias asociadas con el viaje pueden realizar las actividades, ¿sí? Pueden deducir los gastos del viaje relacionados, por ejemplo, con la compra de equipos, suministros, ganado, acceso, vamos a decir, a veterinarios si tienen animales, legales si tienen que ir a ver un abogado, ¿sí? Los contadores, si van a ir a un taller, por ejemplo, ese millaje se puede deducir, al igual que el desarrollo de relaciones de marketing y de entrega de su producto al mercado. Es decir, si ustedes van a ver un comprador, ese millaje es deducible. Ahora, los gastos del viaje incluyen gastos de vehículo, como se mencionó anteriormente. Puede ser gastos de alquiler de un vehículo, si tuvieron que rentar una troca, por ejemplo. El combustible que se usó para ese viaje. Tal vez fueron a ir a ver un cliente en otro estado y tuvieron que volar. Se puede deducir también eso. El servicio del taxi, el hotel y comidas y cualquier imprevisto, gasto que se relaciona con ese viaje, siempre y cuando sea para el negocio. Ahora, para que las comidas sean deducibles, es importante entender que en un viaje se pueden deducir las comidas siempre y cuando este viaje esté fuera de su domicilio fiscal y habitual durante 8 horas o más. Ahora, ¿qué es domicilio fiscal? El IRS lo ve como un área general en la que realiza regularmente actividades comerciales, es decir, el radio alrededor de su granja al que normalmente viaja en un día de trabajo típico. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy aquí en el área de Salinas. Si el agricultor está aquí en Salinas y normalmente viaja de aquí a Watsonville, de aquí a King City, y ese es su radio general y común, entonces los gastos de comida en esa área no se pueden deducir. Ahora, si tienen ustedes un cliente que viene a verlos y van ustedes a una junta de almuerzo o desayuno con el comprador, y ustedes pagan, ese gasto sí se puede deducir. Bueno, seguimos con requisitos especiales para justificar los gastos de comida del negocio, ¿sí? Para sus propias comidas e imprevistos mientras viaja fuera de su casa, tiene una opción similar a la de los gastos del vehículo, que son tarifas actuales o, como las nombra el gobierno, per diems, que se traduce a por día, por ejemplo, que existe en una tabla que proporciona el gobierno federal. Ahora, para utilizar este método actual, debe de tener un recibo actual junto con una anotación que explique el propósito del negocio del viaje. Para utilizar este método de per diem o por día, no es necesario conservar ningún recibo, pero sí debe mantener registros escritos que expliquen el propósito de negocio del viaje. El monto de la deducción se calcula utilizando las tablas de la tasa diarias publicadas al menos anualmente por la Agencia de Administración de Servicios Generales, conocida por sus siglas en inglés como GSA, General Services Administration. Busque la ciudad que usted fue o viajó en esa tabla. Ahora, si la ciudad no aparece en la lista, use la cantidad indicada para el condado donde esa ciudad existe. La deducción de comida de negocio están limitadas al 50%. Si mira en el formulario del IRS, puede ver en línea o se ve en línea que ingresa al 100% y luego resta el 50% para llegar a su deducción real. Ahora, los requisitos especiales para justificar comida de negocios que son 100% deducible. ¿Ok?
La deducción anterior hablamos de deducciones al 50%. Ahora, un ejemplo de documentación apropiada sería que ustedes incluyeran en su manual de política de empleo el registro de que los empleados coman con el equipo de la granja y rancho para que puedan estar cerca en caso de emergencia, o porque la ciudad está demasiado lejos, o algunos casos como parte de su compensación de cómo preparar y servir los alimentos cultivados o criados en la granja para compartir con los trabajadores. Si ustedes proporcionan comida a los empleados para servicio a ustedes como negocio y no de los trabajadores, esas comidas sí son deducibles al 100%, pero igual debe poder documentar esas comidas y la razón por la cual sucedió. Ahora tal vez se pregunten sobre los regalos. Aquí tenemos requisitos especiales para justificar regalos de negocio, en que hay límites. Siempre que ustedes puedan establecer una razón de negocio por el cual están regalando a su comprador, a su cliente, a su vendedor, a su proveedor, puede ser deducible, pero el valor del regalo no debe de ser más de $25. Hay reglas que la IRS pone sobre regalos. Ahora, podemos hablar un poquito sobre el entrenamiento o si es algo más. Los entrenamientos del negocio son los gastos que no son deducibles, son dos gastos de negocio que deben de ser ordinarios y necesarios. Si ustedes tienen un tipo de entrenamiento o capacitación que va a ayudar al negocio, eh, pueden ser deducibles, pero igual pueden tener ustedes eventos donde pueden promocionar sus servicios, sus productos a los clientes y esos eventos son deducibles. Igual puede tener eventos recreativos donde ustedes quieren crear un ambiente positivo para sus empleados y qué sé yo, vamos a decir que los llevan a un parque de diversión o un bañario y ese evento puede ser deducible porque es una manera de mostrar agradecimiento a sus empleados y el gobierno o el IRS aprueba ese tipo de deducción. Aquí tenemos otra pregunta. Em, ¿Usted tiene una o más tarjetas de crédito dedicadas que solo se usan para el negocio? Es importante tener eso en cuenta. Ahora vamos a pasar a los suministros e inventarios de valor agregado. No sé cuántos de ustedes tengan inventario de valor agregado, no sé cuántos de ustedes tengan la práctica de a final de año para no reportar tanto ingreso. Vamos y compramos insumos, empaque, fertilizante, abono en grandes cantidades para no tener que pagar tantos impuestos. Se puede hacer, pero si lo van a hacer bien, se tienen que entender las reglas de impuestos para que puedan deducir el máximo de gasto. Ahora, requisitos especiales cuando se tienen suministros de negocio a la mano al final del año. Y por lo general, deduzcan el costo de los materiales y suministros que consumen y usa en su negocio durante el año fiscal, pero a menudo le queda alguno o parte del producto al final del año. ¿Qué se hace? Si no llevan un registro de la cantidad del insumo que se compró, que tiene a la mano, y de la cantidad que se usó, puede deducir el costo total en el año en que se pagó. Pero si mantiene sus registros que muestren el inventario disponible y el inventario utilizado, hay una regla general para todos los contribuyentes y una regla especial para los agricultores.
Las reglas especiales para gastos agrícolas pagados por adelantado. Muchos compran alimentos y tienen animales, semillas, como les dije, fertilizantes u otros insumos similares. Sus deducciones tienen un límite del 50% del total de otras deducciones de gastos agrícolas, a menos que se cumpla una de las siguientes condiciones, ¿sí? La excepción del 50% de otros gastos. Acuérdense de la regla de 3 años. Y si se aplica una de las siguientes condiciones: la residencia principal está en la granja, su ocupación principal es la agricultura, el contribuyente tiene un miembro de la familia que vive en la granja o cuya ocupación principal es la agricultura. No se permite ninguna deducción sin el pago, si el pago es solo un depósito, y los suministros deben de estar destinados a ser utilizados en el negocio dentro de los 12 meses. Ahora, si al final del año tributario tiene inventario de valor agregado destinado a la venta, es posible que no pueda deducir todos los costos que se han incurrido para tener ese inventario. Vamos a seguir ahora con el tema de cuánto tiempo se debe conservar los registros. ¿Ok? Ya hablamos de 3 años, ¿sí? Conservar la mayoría de los registros durante 3 años a partir de la fecha en que se presentó su declaración original, o 2 años a partir de la fecha en que pagó los impuestos. Y aquí va a depender de lo que ocurra más tarde. Es decir, si presenta un reclamo de crédito y reembolso después de presentar su declaración. Ahora, mantenga sus registros de empleo durante 4 años. Mantenga los registros durante 7 años si presenta un reclamo por una pérdida de una deuda incobrable. Sí, es decir, si un comprador no les paga bien y van a hacer esa deducción en esa pérdida, es importante mantener esos registros por 7 años. Mantenga registros relacionados con los activos depreciables mientras duren los activos. Después de que los vendan, si los vendieron, no tienen que mantener después de eso. Mantengan registros relacionados con las ventas y activos durante 3 años después de la venta. Mantenga los registros relacionados con el terreno durante el tiempo que sea propietario de la tierra y 7 años después de la venta de este terreno. Tanto el equipo y el terreno es un tema súper importante porque son cosas del negocio o son activos del negocio de mucho valor. Entonces el IRS quiere asegurarse de que cuando se está depreciando o rebajando la depreciación o se está tomando en cuenta un ingreso por venta, de que refleje lo correcto. Ahora, hay algunas excepciones a los registros o requisitos de los registros. Deducciones basadas en una reconstrucción razonable de gastos. Registros que estén incompletos debido a la propia negligencia del contribuyente. Bueno, se nos está acercando el tiempo, ya vamos cerca aquí, pero vamos a continuar con métodos y prácticas de mantenimiento de registros financieros. ¿Cómo debemos de mantener la gente? ¿Cómo mantiene la gente los registros ahora? ¿Cómo mantienen sus registros ustedes? Métodos y prácticas de mantenimiento de registros financieros. Ustedes están obligados a utilizar un método que refleje de forma clara y precisa sus ingresos y gastos brutos y que le permita informar sobre la compra y venta de activos por separados de otras transacciones de negocio. Ahora, ¿qué es aceptable para una operación muy pequeña en su primer año de operación? Bueno, se les comparte que guarden los recibos de compra y venta, califíquelos en grupo correspondiente,
a las categorías de la declaración de impuestos. Si desconocen ustedes esas categorías, se les anima que hablen con su preparador de impuestos para que les compartan esas categorías. Y como les mencioné anteriormente, pueden ustedes crear sobres con esas categorías e ir archivando todos los gastos allí. Y después pueden entregar esos recibos a su preparador de impuesto, sumar cada grupo e informar esos números si prepara su propia declaración o usa un programa de computadoras para ayudarlo a preparar su declaración. Ahora, funciona bien en algunas operaciones lo que acabamos de comentar, pero puede ser ineficiente y además puede ser inexacto. El uso de papel o un programa de hoja de cálculo como Excel o Google Sheets para crear un registro que muestra la fecha, el beneficiario o pagador, el monto y el propósito de cada transacción y codifique cada transacción en una categoría apropiada en la declaración de impuestos. Puede darle este registro a un preparador de impuestos para que lo totalice, pero puede cometer errores y le cobrarán por ese tiempo. Puede sumar cada agrupación usted mismo si prepara su propia declaración. Puede darle este registro a un tenedor de libros para que los ingrese en un sistema de contabilidad de doble entrada, pero hay forma más eficiente de brindarle al tenedor de libros la información que necesita. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso en un minuto. Para operaciones pequeñas como las de ustedes, pueden utilizar sistemas de contabilidad manual simplificado o pueden contar con un sistema de computadora, un software como productos Dome que tenemos aquí, pero hay varios otros sistemas como QuickBooks Zero que podrían utilizar. Ahora, las mejores prácticas estándares utilizan una contabilidad por partida doble. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de contabilidad por partida doble? Se utiliza un sistema de contabilidad para registrar todas sus transacciones, ¿sí? Ese sistema de contabilidad por partida doble se basa en una fórmula matemática simple y de dos estados fundamentales, que es el balance general, donde vamos a mostrar todos los activos, todos los pasivos y la equidad de su negocio, y el estado de resultados, que muchos de ustedes lo conocen como el estado de ingreso y gasto o pérdidas y ganancias, o en inglés por sus siglas P&L, Profit and Loss. Ahora, cada transacción que se registre de manera que el balance general y el estado de resultados están matemáticamente equilibrados, eso va a aumentar la precisión y exactitud y la utilidad de esos registros. Sí, es decir, que ustedes quieren llevar un registro de información que les sea útil y que puedan utilizar para tomar decisiones en su negocio. Ahora, los estados financieros estándares, ya hablamos de un balance de situación que muestre todos sus activos y sus pasivos. Y recuerden que la diferencia entre sus activos y pasivos va a ser su capital o su deuda o el valor de su negocio. Y en el estado de ingresos, ¿sí?, que comentamos, lo conocemos también como ingreso y pérdida, va a mostrar sus ingresos y gastos y su ganancia al final de cuentas. Son dos estados de cuenta, dos estados financieros súper importantes, pero con diferentes funciones. Ahora, uno de los beneficios de estos sistemas de contabilidad por partida doble es que nos ayudan a producir estos informes, ¿sí?, que son los que ocupamos para tomar decisiones en el negocio, pero nos ayudan y nos facilitan la preparación de los impuestos. Ahora aquí tenemos prácticas contables estándares adicionales. Sí, es importante una conciliación, la cual es una prueba matemática de cada transacción registrada
por la institución financiera que estamos usando y que está conectada en el sistema contable, y cada transacción registrada en el sistema también es registrada por la institución financiera o el banco, que puede explicar cómo una transacción se produjo. Ahora, si contrata un tenedor de libros ustedes, que viene siendo, lo conocemos como un contador o un bookkeeper en inglés, lo más importante es que pueda hacer es revisar la conciliación bancaria y de tarjetas de crédito cada mes para ver que están haciendo bien y que no haya elementos que aparezcan no conciliados o no compensados que no se puedan explicar. Otra parte importante de la contabilidad es mantener todos los documentos de origen que se utilicen para generar las entradas en el sistema de contabilidad. Estos son todos los documentos de fuente primaria que el IRS va a pedirles y que les pide que conserven. Estados de cuentas bancarias, ya lo comentamos, estado de cuenta de tarjeta de crédito, recibos de ventas, de compras, registros de millaje y cualquier otra anotación sobre el propósito de la transacción que beneficia al negocio. Pregunta a considerar. ¿Usted tiene un sistema para conciliar los estados de cuentas bancarios y de tarjeta de crédito cada mes? Recuerden que una conciliación formal es una prueba matemática de que cada transacción registrada por el banco que se registra en su sistema contable es registrada por el banco o puede explicarse cómo esa transacción sucedió en efectivo, cheque o no fue cobrada. Bueno, ahora vamos a seguir aquí rapidito porque se nos aproxima la hora, con opciones para preparar su declaración de impuestos sobre los ingresos. Ok, opciones solo funcionan para reembolsos muy simples sin ingresos de negocio. Ustedes pueden presentar los formularios del IRS con un lapicero o un lápiz o en una forma rellenable del PDF. Lo pueden hacer manualmente. Pueden preparar su declaración de impuestos en una clínica de asistencia voluntaria de impuestos sobre los ingresos. Si ustedes viven cerca, por ejemplo, de una universidad o un colegio comunitario, muchas veces estas instituciones educativas, si tienen programas de contabilidad, ofrecen servicio de preparación de impuestos gratuitos, y si es sencillo, lo van a hacer. Pero puede usted también usar un software para prepararlos, ya sea usted personalmente o con una compañía, ¿sí? Usar el software de preparación de impuestos como TurboTax o H&R Block. Si usted tiene un negocio bastante simple y no puede encontrar a un preparador de impuestos con quien pueda trabajar, muchas de las veces ustedes lo pueden hacer. Es sencillo siempre y cuando tengan todo en orden, todos sus ingresos, todos los gastos relacionados con su negocio y todos los gastos detallados. El software le va a hacer las preguntas y ustedes van a tener que ingresar la información. Ahora, pueden usar también un agente registrado, que se conoce como un EA, que incluye un servicio de preparación de impuesto, y pueden encontrarlo con los servicios como H&R Block, Jackson Hewitt o un preparador de impuesto local en su comunidad. ¿Ok? Esto puede ser una buena opción económica y una buena opción si no se siente cómodo o cómoda ustedes mismos usando un software de preparación de impuestos, o si no pueden encontrar o pagar un CPA, porque en veces puede ser un poquito caro. Pero los animo que también investiguen con las organizaciones que les están aportando apoyo técnico. Ahora, muchos de estos agentes registrados también brindan servicios de contabilidad y no mantienen sus registros de una manera que le permita resumir sus gastos e ingresos fácilmente, y sus activos en categorías estándares para presentar su declaración de impuestos. Opciones para preparar su declaración de impuestos: un contador público certificado
en nuestra opinión, es la mejor opción si ustedes registran o tienen registros que están buenos y ordenados, ¿sí? Y siempre y cuando su negocio esté en sociedad o en corporación, LLC, ¿sí? O corporación S o corporación CC. C, disculpen. Esos tipos de impuestos son un poquito más complicados. Si ustedes tienen un cónyuge que cultiva con ustedes en el negocio y también quiere contribuir al seguro social y al Medicare, es importante que consulten un contador público. Si tienen ganado, tienen casas, tienen propiedades, es importante un CPA, contador público. Y cualquier año en el que tengan compras o ventas de activos, también súper importante consultar un contador público que tiene un poquito más de experiencia que un preparador que no es contador público, ¿sí? Si planean tener un huerto, un viñedo, donde está un poquito más complicado la contabilidad y el sistema o las reglas de impuesto, también es importante consultar un preparador de contador público. Am, Otra razón para contratar un CPA viene siendo si se acaban de casar o se van a divorciar. Son situaciones muy complicadas en el área de impuestos y se les recomienda que consulten un contador público. Am, Ahora, si también están considerando otras opciones para jubilación, si tuvieron un año con muchas ganancias y quieren abrir un plan de retiro, o pensión, es otra razón para contratar un contador público. Am, si van a incluir un nuevo socio o van a vender su negocio o si están creando un plan patrimonial, si están planificando su patrimonio familiar, es muy importante considerar y hablar con un contador público. Bueno, parece que hemos llegado al final. Fue bastante información en poco tiempo, lo sé, pero tengo curiosidad para ver si hay alguna pregunta. Y voy a parar de compartir mi pantalla para poder ver la pantalla de chat. Nos quedan 10 minutos para el taller y los invito a que hagan preguntas, ya sea sobre la información que se compartió o preguntas particulares sobre su situación de ustedes y vamos a hacer lo posible por contestar las preguntas. Entra una, no sé si la puedes ver en el Q&A o... Estoy buscando, ya encontré la pantalla del Q&A. Ok, la pregunta dice, y viene del grupo de United Way, cuando se llega a descomponer una troca que ya no se puede arreglar, ¿se puede registrar como pérdida? Es buena pregunta. La respuesta es de que los gastos relacionados con la compostura, eso se puede registrar como una deducción de gasto. Ahora, si venden, si hay alguien que compra la troca y la compra está por debajo de de la venta, después de, bueno, déjenla respondo de esta manera. Si ustedes ya tienen una troca que se descompuso y le metieron dinero para tratar de arreglarla, se dan cuenta que no se va a componer, todos esos gastos de tratar de arreglarla se pueden deducir. Ahora, dependiendo el valor de la troca, dependiendo del valor de la depreciación, se va a tener que calcular para ver si hay pérdida o ganancia. Ahora, otra opción que mucha gente no considera es poder donar esa troca. Se puede donar un carro que nos sirve y esa donación se puede deducir. Pero es aquí este ejemplo, por ejemplo, que los animo a que consulten un contador público, porque el contador público en esta situación va a tomar en cuenta el precio de la compra, va a tomar en cuenta la depreciación y va a tomar en cuenta
si la vendieron, la diferencia y cómo se va a manejar en los impuestos. Pero otra opción que pueden considerarse es donarla. Pero este ejemplo es el ejemplo que les estaba dando al final de que se puede complicar y todo va a depender de su situación y es cuando los animo a que miren un contador público. Am, y la respuesta lo mismo para cualquier equipo. Si siguen la fórmula que les di en la presentación, pueden ustedes determinar eso. Ahora, comentaban, las siguientes preguntas comentaban que podemos someter los recibos de manera virtual, tomándoles fotos, reconocimiento o recomiendan algunas aplicaciones para guardar estos recibos. Ok, sí, se habló de que hay maneras para guardar los recibos digitalmente y sí hay aplicaciones. Por ejemplo, está Expensify, es una donde pueden registrar los gastos, pero también QuickBooks, por ejemplo, ahorita la mayoría de aplicaciones de contabilidad tienen la opción de poder registrar el recibo y el gasto con su teléfono, una foto, y lo liga con el gasto cuando se aparece, ya que la tarjeta manda esa transacción al software de contabilidad. Y los animo a que hablen con su contador público o su bookkeeper o preparador de impuestos o tenedor de libros para que les ayude a hacer esas conexiones y explicarles cómo va a trabajar. Pero la respuesta es sí, sí hay. Buena pregunta. Esas dos preguntas vinieron de United Way, el grupo de United Way. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sé que tenemos un grupo en Alba. ¿Alguna pregunta del grupo de Alba? Parece que también tenemos un grupo de Kitchen Table Advisors. Ya, buena pregunta. Si tengo un hijo estudiando y lo llevo a Sacramento donde estudia, ¿puede registrar esas millas de viaje? Muy buena pregunta. La pregunta que le haría yo a usted con esta pregunta ¿es un gasto ordinario y necesario para el negocio? La respuesta es no. Ahora, hay maneras de manejar esta situación. Por ejemplo, si usted tiene un comprador en Sacramento, y va a ir a verlo y coincide ese viaje con el viaje de su hijo a la escuela, entonces va a ir a ver un comprador y es razón de negocio, registra esas millas y el beneficio es de que puede llevar a su hijo también. So, la respuesta que acabo de dar a esta pregunta me hace pensar que es importante compartir con ustedes de que hay muchas reglas y las reglas existen por una razón, pero los animo a que las miren no como una barrera, sino una manera de entender las reglas y cómo trabajar dentro de las reglas para que se beneficien ustedes como negociantes. Ok, acaba de entrar otra pregunta de Chucho, Siembras Cooperativas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un Schedule C o un anexo C y un anexo F para agricultores y no agricultores a la hora de reportar impuestos? Muy buena pregunta, Chucho. Mira, el anexo F es para el agricultor que produce producto crudo y lo vende. Ahora, si un agricultor tiene un negocio de valor agregado o otro tipo de negocio fuera de la agricultura, el anexo C es el que se va a utilizar. Y esa es la diferencia. El F es solo para productores, agricultores, ya sea de cultivos o de ganado. Y si tienen un negocio de comida de su granja o de su rancho con valor agregado, eso va a aparecer en el anexo C.
Gracias, Chucho, por la pregunta. Vanessa, la pregunta es, si soy propietario único, ¿en qué momento es bueno hacer el cambio a una corporación limitada de, de responsabilidad limitada? Muy buena pregunta. Esa respuesta, la respuesta, Vanessa, que te voy a dar es depende. Todo depende de cómo quieras manejar el riesgo y, en mi opinión, también depende de tu escala y o si vas a comprar terreno o tu negocio crece. Perdón, la idea de la LLC existe, o la estructura de la LLC, Corporación de Responsabilidad Limitada, existe para proteger los bienes personales. ¿Sí? Cuando ustedes crean una entidad como una LLC o una corporación S o C, es para separar sus bienes de negocio de sus bienes personales. ¿Sí? Hay una protección. Pero es importante también entender cuánto se va a pagar para tener este tipo de corporaciones, porque si son propietarios únicos, se puede proteger con un seguro, bueno, para proteger sus bienes en caso de una demanda. Buena pregunta, Vanessa. La última pregunta, porque se nos aproxima el tiempo, ¿cómo se puede reportar los pagos en efectivo a los empleados? Ya, ese es un tema súper complicado porque cuando ustedes pagan a un empleado, si le están pagando como empleado, se tiene que entregar una W-2. Y es lo que se le entrega al empleado y se le entrega al IRS. Es de la manera que el IRS sabe que se pagó un sueldo. Y el IRS nos deja deducir ese sueldo como gasto cuando podemos reportar que alguien más lo va a reportar como ingreso. ¿Sí? El IRS no nos va a permitir deducir un pago a un empleado o a un contratista independiente si no podemos comprobar que se le pagó a alguien más y ese alguien más tiene que reportarlo como ingreso, porque el IRS quiere asegurarse de cobrar impuesto en todo ingreso generado y reportable. Cuido, llegamos a las 11 con un minuto, no sé si llegamos al final o hay oportunidad de una pregunta más. Y ya estaría bueno que vayamos cerrando, así le damos oportunidad al próximo taller de empezar organizado igual que este. Pero bueno, por cualquier cosa me parece que ya todos tenemos la información de contacto y que en todo caso la podemos seguir en otra instancia, si te parece bien. Me parece bien, Guido. Bueno, no sé si tienen alguna palabra para terminar. De mi parte, agradecerles de vuelta a todos por haber venido. Agradecerte a vos, David, por poner en línea este taller tan interesante y tan adecuado para el momento que estamos viviendo del año. Eh, y bueno, recordarle a todo el mundo que estamos grabando esta sesión y que va a quedar subida a YouTube en el transcurso del día. Les vamos a enviar un email a todos los que se hayan registrado a través de la plataforma de la conferencia. Así que eso es todo de mi parte. Saludos a todos. Gracias, Guido. Gracias a todos y suerte con la conferencia. Hasta luego.